Les damos la más cordial bienvenida. Gracias a todos los que están aquí. Nos vamos a reunir una vez más en el nombre de Cristo Jesús a aprender de su palabra y aprender uno de los temas vitales, yo voy a decir centrales, y por qué no decir incluso hasta el eje que es de toda nuestra fe. Así que también aquellos que se van a reunir posteriormente por medio de la internet, les agradecemos también que tengan tiempo y espacio para estar escuchando las enseñanzas, y estamos nuevamente confirmando nuestro compromiso de orar por ustedes, y si en algo podemos nosotros ayudar, con todo gusto estamos a sus órdenes. Y el título de esta enseñanza le puse Sorprendentes 40 días. Y más sorprendente es que mucho de este material ya lo hemos estudiado de manera separada, pero ya está, básicamente hemos profundizado sobre muchas cosas de él. Pero vamos a ponerle el título Sorprendentes 40 días, y el subtítulo le vamos a poner La resurrección, una confirmación de fe. Obviamente estamos hablando de una doctrina fundamental que es la resurrección. Y vamos a partir de un versículo que está en 1 Corintios 15, 14 al 15, y vamos a verlo en Reina Valera. Y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: y si Cristo no resucitó, van entonces... No, perdón. Por así ya. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó al Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Padre Celestial, estamos aquí a tus pies. Traemos nuestro corazón rendido a ti porque queremos aprender de tu palabra, queremos ser mejores, queremos ser cada día más parecidos a Cristo, seguir sus pisadas, y que en humildad, Padre Celestial, vayamos creciendo, que sepamos cuándo darte las cargas, que sepamos cuándo debemos de trabajar, y que tú guíes nuestro corazón. Pero especialmente con este tema, Señor, fortalécenos en esperanza, fortalécenos en amor, para que podamos verte a ti en esa resurrección, para verte a ti en esa segunda venida, para verte a ti en el reino de los cielos. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no falle, se fortalezca, y podamos también transmitir este mensaje de fe y de amor, salvación, para todos aquellos que de alguna manera no te conocen, o que tú no has permitido, Padre Celestial, que sus corazones estén dispuestos para poder abrir el entendimiento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en tu gracia. Ayúdanos en tu amor, porque es tu gracia y tu amor la que nos lleva todo el tiempo. Gracias, Señor. Guía nuestra mente, guía mi palabra, Señor, y que todo esté sometido a ti, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ustedes pudieran escoger dentro de la historia de la humanidad, ¿cuál sería el evento central que existiría? Pues habría muchos en los cuales ustedes pudieran escoger, ¿no? La Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? La Inquisición y algunas otras cosas más. Pero sorprendentemente, en 40 días se determina todo lo que debe de hacerse en cuanto a la fe. Solo 40 días. Si nosotros vemos cuántos años han transcurrido desde que Cristo vino, y los días que han transcurrido son muchísimos, pero están fundamentados en esos 40 días. La resurrección es una confirmación de fe. Así que, queridos hermanos y hermanas, hoy, bajo el inspirador título de Sorprendentes 40 días, recordaremos el periodo transformador que siguió la resurrección de Cristo. Y voy a decirlo ya de esta manera, como más algunos teólogos establecen que sería el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo. Jesús el Mesías, Jesús el Salvador. Estos días no son solo un capítulo histórico, mis hermanos, sino una invitación permanente a contemplar la victoria de la vida sobre la muerte. ¿La victoria sobre qué? Sobre la muerte. La victoria sobre el pecado. La victoria sobre el miedo de no tener una vida después de la muerte. Y obviamente a vivir una vida reservada
conforme Cristo nos lo pide. La resurrección de Cristo en este momento es el tema central de toda nuestra fe. Dice la escritura que acabamos de leer. Es la doctrina fundamental del cristianismo. Dice Pablo, sin resurrección, Cristo no resucitó. Entonces, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Vana es creer que Dios hizo una acción directa sobre Jesús. Y obviamente nosotros no tenemos esperanza si Jesús no resucitó. Hemos de recordar, y no voy a entrar ahorita en estos detalles, de que hay un gran debate entre los saduceos y los fariseos en relación a la resurrección. Incluso el mismo Pablo toma ese elemento para provocar una batalla ideológica y una batalla de doctrinas para salirse del concilio y pueda ser llevado a Roma. ¿Y cuál es? De que los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, esto es un debate central, no solamente en el cristianismo actual, sino era un debate central, o sigue siendo, de hecho, un debate central en el judaísmo. Mis hermanos, si no hay resurrección de los muertos, todo lo que hicimos hasta este día es lo que vale. No vas a tener recompensas, no vas a tener ninguna, vamos a decir, castigo. Y esto se basa en algunas otras doctrinas también cristianas en las cuales ellos deciden que debido a que la resurrección se va a dar de los muertos, solamente de los muertos que de alguna manera son creyentes, entonces esos muertos son los que van a ir a presencia del Señor. Los demás no los va a levantar el Señor. Y bueno, en eso tenemos ganancia, por lo menos no están hablando de castigo eterno, ¿verdad? Sí estamos bien, pero lamentablemente la Biblia no dice eso, lamentablemente. Entonces, el argumento primordial de los primeros predicadores en apoyo al cristianismo fue que Dios levantó a Cristo de los muertos y por lo tanto, al levantarlo de los muertos, hubo resurrección. Y cuando hay resurrección, todos los que creen en Cristo tienen esperanza de tener una segunda vida eterna. Y ya hablamos también un poco de eso. Entonces, mis hermanos, está claro que hay un debate fuerte que inició desde los judíos, no inicia después, porque muchos lo traen en la historia de la iglesia, es que inicia con los docentistas, con los gnósticos. No, eso ya era algo. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le pusieron el ejemplo de la mujer que se casa con un hermano y sucesivamente hasta los 7 hermanos? Y la pregunta que le hacen es, ¿de quién va a ser esposa al final de cuentas? En la resurrección, ¿de quién es esposa? Lo que le están diciendo a Jesús, esto no tiene lógica. Ni modo que sea esposa de los 7 hombres. ¿Qué les dice Jesús? Es que en los cielos seremos como los ángeles del cielo y no nos daremos ni en casamiento. No va a haber matrimonio. No sé si esto sea bueno para nosotros, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera no va a haber matrimonios. Pero vamos a tener memoria de lo que está pasando. Entonces, ese era el gran debate. Ese era el gran debate ya desde el tiempo de Jesús. Entonces, mis hermanos, el argumento central de la vida cristiana es la esperanza de que nosotros vamos a resucitar en Cristo Jesús si vemos la muerte. Si no vemos la muerte, sabemos que vamos a ser llevados, levantados por los ángeles para el encuentro con nuestro Señor. Que también esto estaría fantástico, ¿verdad? Que ojalá yo ocurriera ahorita en este momento. No sé, bueno, para mí, ¿verdad? B.B. Garfield dice, nuestro Señor mismo deliberadamente reivindicó todo su derecho y reconocimiento que deben de darle los seres humanos en su resurrección. Debemos estar contentos ya. Si negamos la resurrección de Cristo, negamos la historia del cristianismo. Si negamos la resurrección de Cristo, negamos la espiritualidad del cristianismo. Si negamos la resurrección de Cristo, quitamos la esperanza de gloria que todos tendríamos esperando los días venideros. En palabras concretas, dice la palabra de Dios, negamos nuestra fe. Y se dan cuenta ustedes, mis hermanos, que esto es solamente un periodo de estudio de 40 días. Solo 40 días. ¿Cuántos de nosotros estamos ya dispuestos a creer directamente en esa promesa de la resurrección? O quizás vamos a estar como los discípulos. Y somos discípulos de Cristo, así que tenemos que tener cuidado porque ellos nos pusieron el ejemplo, ¿verdad? En que tengamos la duda de la resurrección.
que tengamos la duda de la segunda venida. Y si ustedes se dan cuenta en todo el transcurso de lo que usted lee en los diferentes 4 evangelios, la forma en que ellos lo describen, usted va a encontrar que varias veces no fue reconocido Jesucristo. Hay muchas explicaciones para eso. Ahorita no me voy a meter porque no es el tema, ¿verdad? Por su glorificación, porque el corazón de los apóstoles o de los discípulos no estaba dispuesto a ver a Jesús, porque no había la fe suficiente, la incredulidad, porque Jesús quería que se permanecieran así hasta el último momento para darles las últimas enseñanzas. Todo eso no lo sabemos. Y yo me declaro ignorante en eso. Pero lo que sí sabemos es que Jesús apuntala toda la información para que nosotros podamos tener en esos 40 días, y voy a decir sorprendentes 40 días, un trabajo con los demás. Un trabajo con nosotros mismos, pero especialmente un encuentro esperado con Jesús. Así que vamos a ver algunos puntitos que ustedes ya los conocen. No puedo repetir los 4 evangelios, es lógico, ni todas las citas bíblicas también. Así que usted puede examinarlos después y apuntalar algunas cosas más, porque hay muchos detalles. Son muchos detalles los que tenemos que decir, pero vamos a trabajar con los más importantes o los más esenciales para poder entender qué pasó en esos sorprendentes 40 días. Y a quienes sorprendieron, ¿a quién fue? A los mismos discípulos de Jesús que caminaron por 3 años y medio porque no le creyeron. Repito, no le creyeron. Y estamos ahorita en este mismo momento en la segunda venida de Cristo y la pregunta es si le creemos a Cristo que va a regresar. Es el mismo punto. Mismo punto. Así que vamos a ver los puntitos, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con el puntito número 1. La resurrección, la promesa cumplida. Y vamos a ir a Mateo 16, 21, donde Jesús mismo nos habla de que Él ha hecho esa promesa. Sabemos que todo está también establecido en Isaías 53. Hay otras escrituras más en Oseas y bueno, varias más que nos dicen que ya estaba esto profetizado, ¿correcto? Entonces vamos a Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y recuerden que Jesús dijo que tenía la señal de Jonás, ¿verdad? Esa fue la comparación. Entonces, Jesús, después de haber asumido una verdadera naturaleza corporal humana, sufrió la humillación del proceso de la muerte corporal de manera pública y de manera vergonzosa. ¿Por qué remarco esto? Por lo que alguna vez estuvimos hablando hace unas semanas, que obviamente la grabación no salió, que les digo que algunos grupos religiosos del Islam aseguran que Jesús no murió y que solamente fue un profeta que dio camino a otro profeta que era obviamente, ustedes quieren, no quiero decir nombres porque luego eso me causa problemas con lo del YouTube, pero desafortunadamente Jesús es tomado como profeta y no como que murió, sino que vivió en una aldea, estuvo ahí, tuvo una esposa, tuvo unos hijos y obviamente Jesús no murió. Jesús ascendió porque era semejante a un ángel. Entonces tengo que volver a repetir esto porque esto es nuestra creencia. O sea, Jesús tomó una verdadera naturaleza humana. Sufrió humillación, sufrió dolor, sufrió rupturas en su piel. Mis hermanos, sufrió en la carne. Y este es el sufrimiento real de Jesús. Y vuelvo a repetir, fue una sentencia muy humillante y fue de manera pública. Así que, mis hermanos, si ustedes, cuando a ustedes les digan, la muerte de Jesús fue en serio, sí es en serio, porque si no nos tendríamos que poner con los gnósticos, y los gnósticos decían que Jesús era un tipo de fantasma, y ese tipo de fantasma lo que hizo fue separarse de la carne, y al separarse de la carne obviamente era porque la carne requería de purificación. Y esta explicación es muy importante porque ahorita en la actualidad mucha gente dice lo mismo, cree en eso,
¿Cree que Jesús no sufrió realmente ningún dolor, ni derramó ninguna sangre, sino fue ese cuerpo, esa masa corporal que es pecadora y como pecadora tenía que ser castigada? Y bueno, podríamos hablar muchas cosas más, pero lo importante para nosotros es que Jesús sufrió nuestras agresiones. Y sí, digo nuestras porque también nosotros, si hubiéramos estado ahí, participamos, ¿verdad? Nuestras agresiones por causa de nuestro pecado y para tener una reconciliación con el Padre. Y para esto fue necesario que corporalmente Jesús hiciera ¿qué? Un sacrificio perfecto en su cuerpo. Si no, no hubiera habido derramamiento de sangre. ¿Estamos correctos? Entonces, el cristiano no creemos, tenemos testimonio de que Jesús murió en la cruz. Y corporalmente murió en la cruz. Y sufrió humillación en la cruz. Y veamos lo que dice Filipenses 2, versículo 8 al 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, la muerte de Jesús, cuando a ustedes les lleguen a preguntar, ¿fue real? Sí, fue real. ¿Fue corporal? Sí, fue corporal. ¿Hubo derramamiento de sangre? Sí, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación. Y él era el cordero inmolado en ese momento que iba a dar su sangre para expiación del pecado de nosotros, para que pudiéramos ser justificados y tuviéramos la propiciación. La muerte de Jesús entonces tiene dos propósitos. Veámosla en 1 Corintios 15, versículo 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, está hablando Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Todo lo que ocurrió corporalmente a Jesús ya estaba escrito, ya estaba profetizado. ¿De acuerdo? Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón, mis hermanos. Así que no debemos de olvidar que con su sacrificio y derramamiento de sangre, como cordero inmolado, vuelvo a repetir, Él ganó el perdón de los pecados para nosotros y la reconciliación con el Padre. Y si se dan cuenta, entonces, el inicio de nuestra salvación es el sufrimiento de Cristo. La muerte de Jesús en la cruz. Ahora, no sé si voy a desviarme un poquito del tema ahí, pero quiero sacar dos datos importantes que creo que tienen que señalarse. El primero es que ninguno de los huesos de Jesús eran fracturados o fueron fracturados. Era costumbre que cuando ya la persona, para que falleciera más rápidamente, los romanos tomaban un tipo de palo y quebraban las piernas de la persona para que una vez que la tibia y el pironé se rompían, obviamente ya no tenían soporte y la sangre subía y la gente se ahogaba con su propia sangre y moría más rápidamente. La Escritura tenía como profecía que él no iba a tener ningún hueso fracturado y se cumplió la profecía. Jesús no tuvo un solo hueso fracturado. Por otro lado, había afuera de la ciudad un horno, ¿verdad? Un campo, que todo el tiempo estaban los cuerpos siendo quemados. La basura era quemada. Y ahí era donde estaban echados todos aquellos que eran considerados como criminales, especialmente los que morían en la cruz. Si usted se da cuenta, el cuerpo de Jesús nunca vio corrupción. Es decir, nunca fue lanzado a la ajena, sino que José de Arimatea, tomó una petición, la hizo por el cuerpo de Jesús, se lo entregaron y lo puso en un sepulcro. Nuevamente, para cumplir la profecía de que él sería puesto obviamente en sepulcros de ricos. ¿Por qué estamos haciendo énfasis ahorita en esto, mis hermanos? Porque obviamente si Jesús no murió, no puede haber resurrección. Algo que lógico, ¿verdad? Ya lo sabemos. Sí. Ahora la pregunta es si lo crees. La pregunta es si pones en tu corazón, no sé, recorrer el tiempo 2000 años y pensar que vas a ver a Jesús de repente. ¿Y qué causaría si tú ves a Jesús en su segunda venida? Yo creo que una gran sorpresa. Porque muchos de nosotros, nuestra fe no está fuerte en eso.
Déjame decirlo entonces en estas palabras. El amanecer de la resurrección marcó el inicio de una nueva era de esperanza y confirmó de manera sorprendente las palabras que Jesús nos prometió a través de sus discípulos. Y especialmente las podemos destacar en una conversación que tuvo con Marta cuando estamos en el contexto de la resurrección de Lázaro. Y vamos a leerlas en Juan 11, versículo del 25 al 26. Le dijo Jesús, obviamente está hablándole a Marta, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esta es la pregunta para Marta y esta es la pregunta para todos nosotros. ¿Crees esto? Y Marta contestó que sí creía, ¿verdad? Porque estamos hablando que los judíos sí creen en la resurrección de los muertos. Solamente el grupo saduceo que hablamos al principio. Yo no sé si estás contento, pero con esta afirmación Jesucristo nos asegura que la muerte nunca tendrá la última palabra para ti y para mí. Y nos asegura que Jesús triunfó sobre la muerte, por lo tanto nosotros no veremos muerte eterna. Y estaremos con Él por una eternidad. Y dijimos una perpetuidad, ¿verdad? Y si te estás dando cuenta, la Biblia es muy clara en que el cuerpo físico glorificado de Jesús le dio la identidad completa y la confirmación completa como Hijo de Dios, ¿correcto? De esta manera, la información de los días venideros que van a tener los creyentes desde el momento que resucitó Jesús al tercer día, vamos a decir que son momentos sorprendentes. Van a ver a Jesús con un cuerpo glorificado. Muchos de nosotros lo pudiéramos confundir con fantasma, ¿verdad? Muchos de hecho tuvieron miedo. Y si usted lee los evangelios, muchas de ellas también reaccionaron con temor. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si vemos al Señor Jesucristo resucitado en este momento? No sé si te estoy llevando al punto. La resurrección fue una sorpresa y una confirmación de las palabras de Jesús a sus discípulos, quienes nuevamente van a ser sorprendidos por la enseñanza de Jesús durante los siguientes 40 días. Según Hechos 1, versículo 3, Lucas nos relata y nos dice de esta manera: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, voy a remarcar, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante estos sorprendentes 40 días, mis hermanos, Él se apareció de manera palpable a sus discípulos. Él habló con sus discípulos. Él comió con sus discípulos. Él trabajó con sus discípulos. Él les enseñó el reino de los cielos. Él les demostró que sí pasó la cruz a través de las marcas que Él sufrió. Él les mostró que sí hubo pasión para salvar las almas. Y les dio a ustedes y a mí la promesa de salvación real y tangible hasta los días de la eternidad. Se puede dar cuenta que Jesús inicia su ministerio, no sé si lo ha conectado, predicando el reino de los cielos. ¿Recordamos? Hablamos de los reinos de los cielos. Y ahora en su resurrección Jesús vuelve a hablar ¿de qué? Del reino de los cielos. Mis hermanos, quiero decirles de esta manera, esta experiencia de Jesús es la primer prueba sorprendente que tenemos tangibles aquí en nuestras manos de que la vida eterna está al alcance de cualquiera de nosotros. Que está al alcance de aquellos que quieran tener una relación con Cristo.
que está al alcance de aquellos que quieren recibir un favor directamente de Dios o de parte de Dios, de aquellos que el corazón ha sido dispuesto de parte de Dios para que reciban el mensaje. Mis hermanos, estamos en un punto, quizás no estoy hablándole a ustedes, pero probablemente alguien más escuche, de que podemos entender que el día de hoy podemos recibir totalmente la salvación. Con el solo hecho de creer en Jesús, pedir perdón de nuestros pecados y obviamente entender que estamos esperando a través de la resurrección el ejemplo de que nosotros también seremos resucitados en un tiempo venidero. ¿Cuántos de ustedes tienen un corazón dispuesto a entender esto? ¿Cuántos de ustedes tienen un corazón dispuesto a rendirse a Jesús? ¿Y saben qué, mis hermanos? Este es un punto sobre vital, porque muchas de las discusiones que ustedes van a tener con otras personas de otras religiones, porque no puedo decir que son cristianos si no creen en la resurrección, es precisamente este punto. El docentismo, ¿no? Por ejemplo, en donde creemos que Jesús simplemente es una imagen. Sin muerte corporal no puede haber resurrección. Sin resurrección no puede haber una predicación y fe para nosotros de que vamos a ser levantados en los días postreros. ¿Tenemos un corazón dispuesto para entender el día de hoy? ¿Tenemos pasión para buscar a Cristo el día de hoy? Así que, mis hermanos, la muerte de Jesús fue real, la resurrección de Jesús es real, y vuelvo a repetirte, 40 días determinan toda la fe de nosotros. Si no hay resurrección, nuestra fe es falsa, nuestra predicación no es verdadera. Benditos, sorprendentes 40 días, ¿verdad? Vamos al punto 2. Las apariciones que fortalecieron la fe y transformaron corazones. Durante estos sorprendentes 40 días, Jesús se presentó a sus discípulos en múltiples ocasiones, disipando dudas y restaurando esperanza y confirmando fe. Esperamos que hoy podamos hacer lo mismo, que podamos recordar lo que Jesús hizo, disipó dudas, restauró esperanza, fortaleció la fe. No podemos seguir un orden cronológico tentativo porque obviamente hay muchos detalles que se dan en la resurrección de Cristo. Pero sí podemos afirmar lo primero. Número 1, que la resurrección de Cristo tuvo lugar en el primer día de la semana. Y esto quiere decir que fue un domingo. Esto ha causado debates muy fuertes en la iglesia, especialmente de aquellos que quieren guardar el Shabbat y que dicen que el día que se tiene que guardar realmente para Dios es el día de descanso porque lo puso en el Antiguo Testamento, y como es en el Antiguo Testamento tenemos que llevarlo y todos nos tenemos que reunir el sábado y hacer las cosas que corresponden a el recordatorio de Jesús, la palabra de Dios, la enseñanza, la canonía, comiendo juntos en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un mandamiento enviado solamente a la gente de Israel, especialmente, vamos a decir, a los que conocemos nosotros como judíos. Si nosotros no somos judíos, no estamos hablando del descanso en relación al solo Shabbat. De hecho, se dan cuenta, nosotros tenemos nuestras reuniones en el sábado en la noche, lo que quiere decir que de acuerdo al calendario judío, la estamos teniendo el domingo. Quizás no se ha puesto a pensar en eso. Entonces la iglesia dice que se reunía el primer día de la semana. ¿Por qué nos reunimos el primer día de la semana? ¿Por qué nos tenemos que reunir en domingo? Porque esta es una de las principales razones. La resurrección de Cristo. Recordamos la resurrección de Cristo y recordamos la esperanza de su segunda venida. No estamos hablando de día de descanso, por eso es que hay tanta controversia. No estamos hablando de día de descanso. Estamos hablando de un recordatorio de lo que Jesús hace el primer día, que es su resurrección. Ahora, para nosotros, de acuerdo a Marco, Jesús es el día de los sábados. Por lo tanto, para nosotros, nuestro día de descanso es cuando todos los días que descansamos en Cristo. No hay mucho que pelear. Entonces, no confundamos el día de descanso con el día que nosotros recordamos, festejamos y ponemos la esperanza en nuestro corazón de que va a haber una resurrección de los muertos y que vamos a estar un día con el Señor.
No hay debate en esto, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, pero las hemos mezclado en debate. Bueno, siguiendo un orden cronológico, entonces, tentativo, las primeras sorprendidas, ¿quién fueron? Esta es la tarea, ¿verdad? María Magdalena, María la madre de Jacob, dice Salomé, y en otros dice que otra María. Y esto lo podemos encontrar en Marcos 16:1, ¿verdad? ¿Qué iban a hacer las mujeres ese día, mis hermanos? Iban a ungir el cuerpo de Cristo conforme a la tradición israelita, le iban a poner los aceites, lo iban a ungir, le iban a poner todas las cosas para limpiar el cuerpo. Es decir, ellas no iban con la idea de la resurrección. Y esto aplica para que tengamos un concepto, porque muchas veces decimos es que las mujeres estaban listas en su corazón y en su fe para recibir a Cristo. No, mis hermanos, las mujeres como los hombres tenían la misma condición. Sabían que Jesús había muerto y no estaban esperando la resurrección. ¿Sí queda claro ahí? Porque ellas, ¿qué iban a hacer? A limpiar el cuerpo de Cristo. Algunos, el evangelio dice que fueron y compraron los aceites, otros evangelios dijeron que ya lo tenía preparado. Sea como sea, ellos no traían el aceite para ungir un cuerpo vivo. Traían el aceite para ungir un cuerpo que ya estaba muerto. Y de hecho hay un debate incluso de María Magdalena diciéndole, hey, ¿por qué te llevaste el cuerpo del Señor? Regrésamelo. O sea, es decir, eso nos dice que no tenían la esperanza puesta en que iba a haber una resurrección. ¿Sí queda claro? O sea, cuidado cuando hacemos cortes feministas y machistas. No, la Biblia no es eso. Nosotros tenemos que entender que tanto hombres como mujeres de ese momento, discípulos de Jesús, realmente no estaban esperando la resurrección de Jesús. No lo estaban esperando. Así que la sorpresa se la encontraron cuando la tumba la encontraron vacía. Una de las grandes preguntas que a ustedes les van a hacer las iglesias cuando usted vaya a un curso de teología o un curso para ser pastor o lo que sea, es ¿cuál es una de las bases fundamentales en el evangelio de Jesucristo? Y una de las bases fundamentales, o de hecho lo que le da piedra fundamental, es la resurrección. Por lo tanto, la tumba está vacía. ¿Cuál es la respuesta? La tumba está vacía. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó y su promesa se cumplió y venció a la muerte y venció el pecado y venció a Satanás y obviamente nos reconcilió con el Padre, que eso es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Entonces tiene que tener mucho cuidado usted cuando le hagan esa pregunta, porque la respuesta es muy sencilla. La respuesta es muy sencilla. La tumba está vacía. ¿Por qué? Porque nuestro Señor resucitó. Vea Lucas 24, versículo 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aleluya, amén. Gloria a Dios por eso. Entonces las mujeres estaban tratando de preparar la última parte del proceso funerario del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, esto es sorprendente. Ellas no esperaban que el cuerpo de nuestro Señor Jesús ya no estuviera. Estos 40 días de sorpresas. Y esta es una de las mejores sorpresas, que la tumba estaba vacía. Ahora, esta es una conexión que quizás usted tenga. Recuerda que cuando Jesús nació en esta tierra, más bien reencarnó en esta tierra, los ángeles fueron y les avisaron a los pastores para que vinieran y le alabaran. Y si se da cuenta usted mismo, o usted misma, mi hermana, que ahora en la tumba vacía, los ángeles dan testimonio de Jesús nuevamente. Entonces, ya tenemos un testimonio celestial y ya tenemos un testimonio ocular a través de las mujeres, ¿correcto? Vamos a Mateo 28, versículos 5 a 6 para ver lo que dijo. En un evangelio se dice que solamente fue un ángel, en otro evangelio se dice que fueron dos. De cualquier manera fueron ángeles, ¿verdad? Entonces vamos a leer lo que dice. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras,
porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y vea lo que dice el ángel. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Confirmación de Jesús como Dios. Porque lo que él dijo así sucedió. Al tercer día resucitó de los muertos, y no solamente resucita de los muertos, sino que al tercer día deja la tumba vacía. Recordemos que hay diferentes versiones, ¿verdad? Las mujeres van y testifican de la resurrección de Jesús a los discípulos, y algunos de ellos no les creyeron, algunos de ellos no les quisieron ver, algunos de ellos corrieron a la tumba, entre ellos Cefas y Juan, ¿verdad? Juan llega primero, pero no se atreve a meterse. Cefas sí llega y se mete y ve el sudario y ve que todo está acomodado y en orden, ¿verdad? Yo una vez se los dije, Jesús dejó su tumba en orden, así que lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que todo tiene que estar en orden. Nosotros tenemos que hacer las cosas en orden, porque Dios es un Dios de orden. Y bueno, aquí hay una situación también que nosotros podemos pensar, ¿no? Por un lado, ¿por qué Juan no quiso entrar? ¿Por qué Cefas sí pudo entrar? O en este caso, Pedro. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Recuerden que los judíos creen que si tú te acercas a un muerto, te impurificas. Pero Juan se detuvo, Pedro no se detuvo, porque ya no estábamos hablando de un muerto, sino estábamos hablando de la promesa de que el Señor estaba, como dijo la Escritura, vivo, resucitado. Y por eso el Señor Jesús, cuando están en el camino en Emaús, reprende a los discípulos. Y esto es una reprensión que nosotros podemos tener a hoy en la actualidad. Porque si no creemos en la resurrección, entonces pues una reprensión que nos puede llegar a hoy. Aun cuando creemos en nuestro Señor Jesús. Vea lo que les dice en Lucas 24, del versículo 25 al 26. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Estos mismos protagonistas, estas dos personas, posteriormente vinieron con los discípulos a contarles la experiencia y decirles: tuvimos un contacto con el Señor Jesús y lo reconocimos. ¿Cuándo lo reconocieron? Cuando el Señor Jesús partió el pan. Otra vez, ¿se acuerdan que les dije al principio? Que no lo reconocieron. En otras palabras, no creyeron, no lo reconocieron. Si tú y yo se nos presentara el Señor Jesús, la pregunta es: ¿lo reconoceríamos a hoy? Honestamente, yo diría que no. Porque ellos dicen: temblaba nuestro corazón cuando escuchábamos sus palabras, sentíamos esa paz. Sí, pero no creyeron, no lo reconocieron. Al Señor Jesús se le tiene que reconocer a través de la palabra. Él no está muerto, Él está vivo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos? Entonces, todos los que están vivos espiritualmente van a reconocer la providencia de Jesús en cada momento, desde su despertar, desde su respirar, desde sus pensamientos, desde cómo el Señor te ayuda en el día, desde cómo tienes tu trabajo, desde cómo te relacionas con los demás, de cómo aumentas los problemas y cómo quita los problemas a través de las tribulaciones que vamos a tener, de los ataques. O sea, cómo si el Señor está presente todos los días en nosotros, en nuestra vida. Por eso resucitó, por eso dice la palabra de Dios que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros día a día. Jesús no terminó su trabajo. Jesús lo hace por ti y por mí todos los días. La pregunta es: ¿el testimonio de los discípulos es suficiente para nosotros? ¿El testimonio a través de la palabra es suficiente para nosotros? Debería de serlos, porque en esos 40 días nosotros consolidamos nuestra fe de que Cristo nos va a resucitar. Vean qué curioso entonces. En el mismo día que resucita, en el mismo día que se presenta a las mujeres, dice que en ese mismo día se va a presentar a sus discípulos. En el primer día de la semana, en domingo, voy a remarcarlo. Los discípulos tuvieron una reunión con el Señor el domingo y nosotros hemos hecho de ese día pagano. Muchas religiones dicen que si tú celebras el domingo es pagano, ¿verdad? Porque estás haciendo un paganismo, porque la gente del mundo era el día que agarraba para festejar sus religiones. Vean el contenido. A veces hablamos sin sentido.
A veces hablamos sin sentido. En ese primer día que Jesús resucita, en ese primer día se presenta con las mujeres, en ese primer día los ángeles, fíjense todo lo actividad divina que hay. No sé si se ha puesto a pensar. Sorprendente actividad divina, ángeles hablando con mujeres que tenían miedo porque veían a los ángeles. De hecho, el encuentro que tiene María Magdalena con Jesús, mis hermanos, sorprendente domingo. Más tarde Jesús tendría una reunión con ellos. Y lo vamos a ver esto entonces en Lucas 29, del 39 al 41, pero quiero cerrar mi comentario en esto. O sea, esto ocurrió el domingo. Y nosotros recordamos que los discípulos, es decir, nosotros también tenemos un encuentro con Cristo cada vez que nos reunimos los domingos con la iglesia, en coinonía, para alabar a nuestro Creador. Porque no nos reunimos para ser buenos amigos, buenos hermanos. Nos reunimos para glorificar el nombre de Dios y recordar las cosas que Dios tiene para nosotros y fortalecernos en fe, mis hermanos. Para eso nos reunimos. No es reunión social, no es club social, no vamos a seguir reglas. Vamos a seguir en fe lo que la palabra de Dios nos quiere dar. Así que mis hermanos, ese mismo día, domingo, Lucas 24, del 39 al 41 dice Jesús a sus discípulos que no creían. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que eran incrédulos. Y eso que se les había anunciado, ¿verdad? Y no una vez, varias veces. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y aquí subrayelo, mis hermanos. ¿Qué dice? Que yo mismo soy. El gran yo soy. Jesús se declara como el gran yo soy. Voy a repetir. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como me veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo que comer? Y ustedes recuerdan que comió miel y pescado, ¿verdad? Para aquellos que son vegetarianos, bueno, Jesús no lo era. Y esto es en un cuerpo glorificado, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿te estás dando cuenta aquí cómo Jesús marca? Porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni huesos, como ustedes pueden ver. ¿Qué está declarando Jesús? Que sí morí por ustedes en cuerpo corporal, pero resucité con un cuerpo espiritual. Esto es muy importante para nosotros porque nos da una idea de que tenemos un cuerpo corporal, pero este cuerpo va a resucitar espiritualmente, ¿verdad? Y tenemos un cuerpo lleno de gracia de parte de Dios. Ahora espérenme. No sé si usted está siguiendo todas las historias aquí. Y de aquí surge una pregunta importantísima. ¿Por qué a María no le permitió tocarlo y a Tomás sí? ¿Recuerdan que María se echó a los pies del Señor y lo iba a tocar? ¿Y qué le dijo el Señor? No me toques porque no has ido todavía. No ha ido al Padre a ser glorificado, ¿correcto? Pero aquí a los discípulos les dice: yo soy cuerpo. Y vea lo que existe, ¿verdad? Creo que hay una gran cantidad de explicaciones y yo no me voy a detener ahorita en todas ellas, pero voy a poner una central que es la más importante para mí y que es la que quiero comunicarles a ustedes. Jesús permitió que los discípulos le tocaran para que su incredulidad fuera vencida. Lo que quiere decir que María Magdalena no era incrédula en cuanto a eso, que viéndolo a él confirmó su fe. No era necesario. Con ello podemos ver que hay una transformación interna evidente cuando podemos ver el poder de Dios en nuestra vida y sus promesas cumplidas. Y sabemos que de ahí no participó Tomás, ¿verdad? Y que el Señor le dijo, que Tomás dijo: hasta que yo no ponga mi mano en su costado, yo no voy a creer que es él. ¿Ves hasta dónde llegó? Tomás fue tan sagaz que retó al Señor.
Y muchos de nosotros nos ponemos así en nuestra vida actual. Hay cosas que tenemos de problemas y a ver, Señor, si tú existes, resuelve esto. Si tú existes, ayúdame a salir de este problema. Si tú existes, no, Tomás. No, Tomás. Espera, porque el Señor te tiene una sorpresa. ¿Y cuál era la sorpresa que le tenía el Señor? Le dijo, Tomás, puedes poner tu mano en mi costado para que sepas que sí existo, que sí he resucitado. Y yo creo que esto es muy importante para nosotros, mis hermanos, porque dice Jesucristo, bienaventurados todos los que creen sin ver, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted y yo somos bienaventurados porque creemos sin ver. No estábamos enfrente de Jesús, no vimos la resurrección de Jesús, pero vivimos la resurrección de Jesús. Y yo creo que aquí hay una exclamación que a mí me encanta de parte de Tomás, que usted la puede ver en Juan 20:28, ¿verdad? Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Hay muchas veces cuando entramos con algunas religiones que nos dicen que Jesús realmente no resucitó corporalmente y que Jesús no era Dios y que esto no se creía en los primeros tiempos, ¿verdad? Bueno, Tomás hace la declaración y dice, discípulo directo de Jesús, Señor mío y Dios mío. No sé qué parte de Dios mío no se entiende. Es decir, uno de los discípulos de Jesús lo declara Dios mío. Mis hermanos, cada encuentro vivencial que los apóstoles, que los discípulos de Jesús tuvieron, no solo revivió la fe de estos primeros testigos, sino que les convirtió a un llamado personal a tener una confianza inquebrantable en el poder redentor de Dios. La pregunta para nosotros es si nosotros tenemos esa fe para creer en el poder redentor de Dios y que vamos a ver la resurrección. ¿Cuántos están conmigo? Y creemos que la resurrección es la parte esencial del Evangelio. Si tú no crees que Jesús lo levantó de los muertos, el poder del Espíritu Santo, a través de una orden de Dios, estás totalmente creyendo en una falsedad de que tus pecados fueron redimidos a través de la cruz. Estamos listos para entregar nuestro corazón a Cristo en este momento y decir, sí, Señor Jesús, sí creo en que tú me vas a redimir. Creo en el poder redentor de Dios y sé que algún día voy a resucitar si veo la muerte o veo la corrupción de la muerte, o voy a estar contigo por una eternidad en caso de que aún estemos vivos y tú vengas por nosotros. 3. El encargo misionero. ¿Esto ocurrió? Sí, esto ocurrió. Es el encargo misionero. Y aquí podemos sacar muchos provechos, ¿de acuerdo? Y esto es el llamado a ser testigos. El encargo misionero, llamados a ser testigos. Durante estos 40 días, Jesús no se limitó a consolar, a incrementar la fe, a abrirle los ojos a sus discípulos de la hermosa redención que Él estaba haciendo, de el fabuloso regalo que estaban recibiendo y de lo más importante, de ver el cumplimiento de su palabra activamente, sino que también Jesús se encargó de instruir las últimas partes de lo que tendría que verse del reino de los cielos. Y esto, mis hermanos, tuvo un alcance a nivel universal, que lo conocemos como la predicación del Evangelio. Ya están trillados estos versículos. Bueno, el que crea que los versículos están trillados, créame que su corazón le hace falta el Espíritu Santo de Dios. Mateo 28, versículos 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas
que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis hermanos, para este momento ya no era la teoría. Es necesario que el Cristo sea escarnecido. Es necesario que los ancianos lo manden a la muerte. Es necesario que, como Jonás, resucite al tercer día o que salga de la tumba. Es necesario que el Cristo vea la muerte y venga la resurrección. Ahora estaban viendo que todas esas palabras eran una verdad. Ya no lo estaban viendo en teoría, ¿verdad? Si vamos a la escuela ya no es la teoría, sino sería la práctica. Ya no había duda. Jesús era el Hijo de Dios. Y como lo dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Y ahora esto, mis hermanos, nos da la esperanza de una resurrección personal. Tú y yo vamos a estar con Jesús con una resurrección personal. Mis hermanos, la palabra no está muerta, si se dan cuenta, la palabra está viva, es eficaz. Y está cortando nuestro corazón, está transformando nuestro corazón. Y de esa manera podemos nosotros darnos cuenta que también tenemos que ser partícipes de transformar el corazón de los demás. Este versículo que nos manda a evangelizar, que nos manda a compartir la palabra, nos lleva a esta aplicación. Cuando estamos evangelizando, mis hermanos, y el Espíritu Santo abre el entendimiento de las personas, estamos viviendo la muerte de Cristo en la redención del pecado de estas personas, pero no nada más estamos viendo la redención del pecado, sino que estamos viendo la muerte de una persona que está naciendo a la vida eterna, que está naciendo a la vida perpetua. Por eso es tan importante que cuando nosotros llevemos la palabra, estamos llevándole la palabra a un muerto, pero que si se le abren los oídos, va a ser un vivo en Cristo Jesús para toda la perpetuidad. Y este es un encargo que el Señor nos dio. Y dijimos hace tiempo que es una autoridad que Dios nos da, el llevar el evangelio con denuedo, con poder, porque ahora sí, con esto de la resurrección, tenemos que entender que tú y yo estamos llevando vida a muertos. Y esto es un encargo fabuloso del Señor Jesús. Cuando ustedes tengan oportunidad, lleven vida a todas las personas que no conocen de Jesús, a todos aquellos que tienen duda de la resurrección. Y este es un compromiso porque Jesús nos lo dio. Estamos viendo algo fabuloso, ver gente levantarse de la muerte para una vida perpetua. Y yo creo, y lo he dicho, y lo voy a sostener para mí mismo, que no hay mayor milagro que ver una vida salva. Puedes curarte de cáncer, pero puedes morir sin Cristo. Y puedes morir con cáncer, pero vas a vivir con Cristo si tú le crees. Eso es la verdadera resurrección. Por eso es la importancia de llevar el evangelio, mis hermanos. Por eso es la importancia de comentar la palabra de Dios, aunque sea un poquito. Porque dice que su palabra nunca regresará vacía. Y que su palabra es como una espada de doble filo que va a penetrar el corazón, va a penetrar los huesos, va a penetrar la sangre, va a penetrar el alma y va a cambiar el espíritu, mis hermanos. Yo no sé si te das cuenta que este llamado es muy importante. Podemos ver gente viva en lugar de estar viendo gente caminando sin Cristo y en una muerte eterna. ¿Estamos dispuestos a seguir esta misión que Jesús nos está dando? Ese encargo misionero a que nosotros también seamos testigos. Y para ser testigos tenemos que ser testigos de la resurrección de Jesús, porque en ella hay vida. 4. La confirmación de la herramienta. ¿Cuál es la herramienta, mis hermanos? Jesús prometió que no iba a dejarnos solos. Prometió a sus discípulos que iba a orar al Padre para que les fuera enviado el Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu Santo de verdad que nos iba a guiar a toda nueva instrucción, que nos iba a empoderar. Y fue cumplido, nosotros lo sabemos.
En el libro de los Hechos, capítulo 2, especialmente sabemos la investidura del Espíritu Santo, cómo vino a los discípulos, cómo les dio poder, cómo les dio denuedo, cómo los hizo hablar en lenguajes y cómo transformaron los oídos de las personas que iban a recibir, que tuvieron la capacidad de poder entender lo que ellos decían. Pero esto era necesario que Jesús en este momento, que era el momento de la resurrección, les dijo, esperen hasta que reciban la herramienta. Esperen hasta que yo les diga que se tienen que mover. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primeramente, mis hermanos, este mandamiento nos lleva a tener un diálogo, voy a decirlo de esta manera, una meditación, una interiorización de cuál es el mensaje de salvación, la experiencia que yo tengo en este mensaje de salvación y realmente la fe que yo tengo para hablar de la resurrección de Cristo como uno de los medios de comprobación de que nosotros estaremos teniendo luz y esperanza en la eternidad. Obviamente, si yo no lo creo, ¿cómo lo puedo predicar? Si yo no lo siento, ¿cómo lo puedo comunicar? Si yo no lo veo, ¿cómo lo puedo describir? Si yo no lo escucho, ¿cómo lo puedo explicar? Es necesario hablar de la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Y estamos hablando del sufrimiento, porque Él tuvo que dejar la patria celestial para bajar a esta tierra, humillarse y tener el sufrimiento en la cruz y todavía venir para escucharnos a nosotros que no creímos en su resurrección y que no le reconocimos en su resurrección. Esos somos nosotros. Y a veces queremos ser testigos reales cuando realmente no lo somos porque nos falta algo. Que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestra vida, guíe nuestra fe, guíe nuestra esperanza. Así que, mis hermanos, es necesario nacer de nuevo para que la guía del Espíritu Santo venga y nosotros podamos creer en fe toda y cada una de las palabras que este libro nos dice. 66 libros, con algunas divisiones en algunos de ellos, pero que nos llenan de esperanza y de amor y sobre todo, de cumplimientos de promesas de que estaremos un día con el Señor. Si usted y yo lo estamos considerando, este es uno de los grandes momentos, de los sorprendentes momentos en que aún Jesús tuvo paciencia para volver a reenseñar lo que ya había enseñado, para volver a confirmar lo que se supone que debería de creerse y para tener paciencia a que en amor los discípulos confirmaran que realmente tenían la fe en la resurrección. Sabemos, mis hermanos, que hay otros eventos más que ya estudiamos, como cuando Jesús le dice a Pedro, dentro de la resurrección, sorprendente, ¿verdad? ¿Me amas, Pedro? Y yo les dije una vez y lo voy a volver a repetir, si tú quieres ser ministro de Jesús, lo primero que tienes que ver es cuánto amas a Jesús, cuánto le crees a Jesús y cuánto caminas con Jesús. Si no amas a Jesús, es muy claro, no puedes alimentar ninguna oveja. Jesús solicitó a Pedro que no solamente lo quisiera, sino que lo amara. Esto está dentro de la resurrección. Sorprendentemente, esto nos enseña que si realmente somos llamados a ser ministros de Dios, voy a repetirlo, si somos llamados a ser ministros de Dios en cualquiera de sus niveles, lo primero que tienes que examinar en tu corazón es cuánto amas a Cristo. Hablamos también que hay que tirar la red. Hablamos del trabajo en equipo. Cuando Jesús se reúne con sus discípulos, ¿recuerdan? Juan lo reconoce, Pedro se tira al agua, se reúnen con él en la playa. Muchos de ellos no se atrevían a preguntar si era el Señor. Otra vez, si era el Señor. No lo conocieron nuevamente. Lo único que lo conoció fue Juan. Y volvemos otra vez a pensar, nuevamente, ¿cuántos de nosotros podemos identificar a Cristo?
Hemos aprendido de esa enseñanza, que nosotros hemos tenido problemas y siempre nos levantamos diciendo, vamos a tirar la red porque el Señor Jesús nos dice a qué lugar debe de tirarse la red. Y de ahí vamos a pescar. Y gracias a Dios, en esa esperanza como discípulos de Cristo, el Señor nos ha respondido en varias situaciones y necesidades que hemos tenido. Hay que esperar que el Señor nos diga a dónde tirar la red. Pero lo más importante que quiero destacar en este mandato es, ¿necesitas la guía del Espíritu Santo? Necesitas amar a Cristo. Y la palabra de Dios dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos al quinto, la ascensión. Sí, todo esto ocurre durante estos 40 días. ¿Se dan cuenta cuántas cosas divinas estaban ocurriendo? La ascensión, un Dios que inspira comienzos inmensurables. Inmensurables. En Hechos 1, versículos del 9 al 11 dice, y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estaban ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Otra vez, dígalo, ángeles. Los cuales también les dijeron, varones galileos, y esta es la pregunta, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este es el final visible de los 40 días de la ascensión. Este es el final de los sorprendentes 40 días siguientes a la muerte de Jesús. Y esto lo pueden encontrar ustedes narrado en Lucas 24, 50, 53 y Hechos del 1 al 9 al 11 que acabamos de leer. Y en Lucas 24, el 50 al 53, quizás usted se acuerda que ya lo estudiamos. Al ser elevado al cielo, acompañado de la gloriosa intervención de una nube, su participación nos recuerda su presencia continua a través del Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos. La ascensión no es un adiós definitivo, sino la consagración de un vínculo interno entre el Salvador y quienes lo siguen, entre el Salvador y el Padre. Y nos garantiza que su amor y su guía estará ahí para siempre en nuestro diario caminar. Y voy a repetir lo que mucho digo, no estamos solos. Cristo camina con nosotros. ¿Qué le inspira a usted? El saber que Cristo está a la derecha del Padre, que es su sumo sacerdote, que es su profeta, que es su guía, que es su Padre y que le deriva todo en amor a usted sin que usted le pueda regresar nada a cambio. ¿Qué le inspira a usted?